En general, los minerales son los materiales que constituyen las rocas de la corteza terrestre y de otros cuerpos del universo también, como los meteoritos. Ya hemos visto esto, pero vamos a repasar un poco. Se define como mineral a un cuerpo cristalino de origen natural e inorgánico, sólido, de composición química definida, aunque variable dentro de ciertos límites estrechos y con estructura cristalina definida. Bien, recordando un poco qué es una estructura cristalina, es la configuración interna de un cristal que ya hemos visto. En los cristales, los átomos que los forman están dispuestos ordenadamente, por lo que un cristal debe considerarse como formado por un número casi infinito de partículas extraordinariamente pequeñas dispuestas según un esquema tridimensional llamado red. Esta estructura se manifiesta por las propiedades físicas y especialmente por la forma cristalina externa que presenta el mineral. La porción más pequeña del cristal, que todavía posea las propiedades características del cristal, es la unidad estructural y es llamada celda unidad, y se repite innumerables veces en el espacio cristalino. También existen sustancias que carecen de estructura ordenada. Esas se denominan sustancias amorfas, como el vidrio volcánico. Por medio de las propiedades físicas se puede realizar una determinación fácil y rápida de los minerales. Por ejemplo, el color, el brillo, son cosas que pueden verse al primer examen, a visual. Las propiedades físicas más importantes son el brillo, que os acabo de decir, el color del mineral, color de la raya, también la dureza. Ahora iremos especificando cada una de ellas. Después de la dureza podríamos identificar el hábito, el clivaje, la fractura, la tenacidad, el peso específico también. Empecemos por el brillo. El brillo de los minerales depende de la cantidad de luz que puede reflejar un mineral. Los tipos de brillo que tenemos son metálico, que es el tipo de brillo que presentan los metales, por ejemplo el oro o la pirita, y también brillo vítreo, que es el brillo del vidrio roto, como por ejemplo el de la sal o el cuarzo. Tenemos brillo graso, el mineral parece recubierto por una delgada capa de aceite, el azufre nativo tiene este brillo. También tenemos perlado o anaquerado, es como el brillo de las perlas, lo tienen las micas, el talco, el yeso laminar. También un brillo sedoso, el de los minerales de estructura fibrosa paralela, como la tremolita o el asbesto. Y por último, brillo mate, que es carencia de brillo. En cuanto al color, es lo primero que llama la atención al mirar un mineral. Debe observarse en muestras frescas y con buena luz. Proviene de la absorción de ciertas longitudes de onda que componen la luz blanca y de la reflexión de otras. Si refleja todas las longitudes de onda es de color blanco. Si las absorbe todas es de color negro. Si refleja la roja lo vemos de color rojo, etc. El color de un mineral puede variar en distintos ejemplares de una misma especie mineral. El cuarzo es un ejemplo. Comúnmente se presenta incoloro, pero también hay amarillo, pardo, rosado, negro y violeta. En cuanto al color de la raya, es el color del polvo del mineral. El color de la raya o del polvo coincide en muchos casos con el del mineral. Por ejemplo, la mazurita es azul y su polvo también. En otros minerales se observa una diferencia bastante grande entre el color de la raya y el del mineral. Por ejemplo, la hematita es de color gris o negra y su polvo es rojo. La pirita es dorada, pero su polvo es negro. A diferencia de lo que ocurre con el color de los cristales, que puede variar notablemente, el color de la raya es único y característico de cada mineral. Esto lo hace una propiedad muy útil para identificar minerales. El cuarzo, mencionado anteriormente, puede tener muchos colores, pero el color de su raya siempre será blanco. En cuanto a la dureza, es la resistencia que presenta la superficie de un mineral a ser rayado. Varía mucho de un mineral a otro y es una propiedad importante a la hora de determinarlos. Frotando el mineral con una navaja se observan la cantidad de polvo formado y el chirrido que se produce. Si da poco polvo y mucho chirrido, el mineral es duro. Si ocurre lo contrario, mucho polvo y poco chirrido, el mineral es blando. Este resultado se compara con una escala patrón y se obtiene la dureza relativa de la muestra mineral. Existe una escala de dureza muy usada llamada escala de Mohs,
que consta de 10 minerales, donde cada uno raya a todos los anteriores. Para construir dicha tabla se han tomado los siguientes minerales en orden de dureza del 1 al 10. 1 talco, 2 yeso, 3 calcita, 4 florita, 5 apatito, 6 ortosa, 7 cuarzo, 8 topacio, 9 corindón y 10, el más duro de todos, el que los raya a todos los demás, el diamante. Para determinar la dureza relativa de un mineral es preciso ver cuál es el último de los 10 minerales de la escala que se deja rayar por el mineral en cuestión. Por ejemplo, si el mineral estudiado consigue rayar al apatito y se deja rayar por la ortosa, su dureza oscilará entre 5 y 6. Otra propiedad es el hábito. Es el aspecto de los cristales, la forma natural en que se presentan los minerales. Los tipos de hábito son masivo, masas irregulares, como por ejemplo el cuarzo; prismático, en forma prismática, como los feldespatos; columnar, en columnas, como la hornblenda y turmalina; hojoso o laminar, en láminas delgadas, fácilmente separables, como las micas; acicular, finos cristales parecidos a agujas, como la actinolita; fibro radiado, similar al acicular, pero los cristales tienen disposición radial, como las zeolitas. También tenemos brotoidal, como racimos de uvas, lo tiene la malaquita. Otra propiedad es el clivaje. El clivaje es la facultad que tienen los cristales de romperse según caras planas. Esta propiedad depende exclusivamente de la estructura interna de los minerales y no depende en absoluto de la forma exterior, del hábito de los cristales. Además, como el clivaje está bien caracterizado para cada material cristalino dado, constituye uno de los más importantes datos diagnósticos al que se acude para diferenciar un mineral de otro. El clivaje se clasifica según su grado de perfección en perfecto, como el de las micas. El mineral se divide en delgadas hojuelas y es bastante difícil obtener una fractura distinta de su clivaje. Bueno, como en la calcita, al golpe de martillo se obtienen siempre fragmentos parecidos a verdaderos cristales. Por ejemplo, al fraccionar la calcita resultan romboedros regulares. También mediano, como en los feldespatos y la hornblenda, en los fragmentos del mineral se suelen ver perfectamente planos de clivaje, así como fracturas irregulares. Imperfecto, como el apatito, se identifica con dificultad, hay que buscarlo en los fragmentos minerales. Otra propiedad es la fractura, es la propiedad de los minerales de romperse siguiendo superficies irregulares, o sea, no presenta planos de clivaje. Las superficies limpias y tersas resultan del clivaje, las superficies irregulares se producen por fractura. Se definen varios tipos de fractura. Concoide. El mineral se rompe en superficies curvas concéntricas, como el cuarzo. También desigual. Al romperse el mineral se produce una superficie áspera. Ocurre en la mayoría de los minerales. También fibrosa o astillosa. El mineral se rompe dejando astillas o fibras. Otra propiedad es la tenacidad. Es la resistencia que tiene el mineral a ser doblado, golpeado, etc. Esta propiedad puede definirse de varios tipos. Como frágil, el mineral se hace polvo cuando se le golpea, el azufre por ejemplo. Maleable o dúctil es aquel mineral que responde frente a un esfuerzo de tal manera que no se rompe, pero se deforma y conserva la forma adoptada durante el esfuerzo. Este es el caso del oro, la plata y el cobre. También elástico es aquel mineral que responde frente a un esfuerzo de tal manera que no se rompe, se deforma y vuelve a su forma original al final del esfuerzo. También tenemos la tenacidad flexible. El mineral se dobla sin romperse, pero no recupera la forma original, como el talco. También séctil. Se dice de aquellos minerales que pueden cortarse con un cuchillo o una navaja, como el yeso. Otra propiedad es el peso específico, que es el peso del mineral dividido entre el peso de un volumen igual de agua medido a 4 grados centígrados. No posee unidades. Esta propiedad es la más útil para identificar cristales finos o gemas que no se quieran estropear, ya que su determinación implica pesar el ejemplar en el aire y en el agua. El peso específico depende de la clase de átomos involucrados y del empaquetamiento existente.
Otras propiedades que podemos tener son la transparencia, que es la propiedad que tiene la sustancia de dejar pasar la luz. Según el grado de transparencia, todos los minerales que se observan en los grandes cristales se dividen en los siguientes grupos. Transparentes. Puede verse un objeto nítido a través de ellos, como por ejemplo el cuarzo, la calcita o el topacio. Semitransparentes o translúcidos, que dejan pasar algo de luz, pero no permiten ver a través de ellos. Y opacos, que no dejan pasar la luz. Cuando en lugar de cristales grandes tenemos agregados de pequeños cristales, observamos un comportamiento distinto, pues la luz se difracta y refleja numerosas veces entre los cristales, difundiéndose y dispersándose. Por esa razón, dichos medios parecen ser semitransparentes u opacos. Esto puede observarse al comparar un cristal de calcita y un pedazo de mármol, un agregado de cristales de calcita. La calcita es perfectamente translúcida, pero el mármol resulta ser opaco. Otra característica de un mineral puede ser el magnetismo. Son pocos los minerales que poseen propiedades magnéticas pronunciadas y distinguibles, pero entre ellos se destaca la magnetita y el ferroníquel. Otra propiedad puede ser la radioactividad, la conductividad térmica y eléctrica, propiedades piro y piezoeléctricas, punto de fusión y ebullición, solubilidad e incluso olor y sensación táctil de los minerales. Son otras de la multitud de propiedades que presentan y permiten identificarlo. De todas las propiedades presentadas a nivel de muestra de mano, sea en el campo o laboratorio, hay algunas que, aunque ayudan a la identificación y clasificación del ejemplar, no son tan sencillas de implementar. Una, por ejemplo, es la determinación del peso específico, para lo que sería necesario contar con algún instrumental. La composición química es la base de la clasificación mineral moderna. Los minerales se dividen en clases según el anión o grupo aniónico dominante, ya sea óxido, haluro, sulfuro, etc. Los minerales que poseen el mismo anión o grupo aniónico dominante en su composición química poseen semejanzas familiares marcadas. Los minerales relacionados por dominio del mismo anión tienden a presentarse juntos conformando asociaciones minerales. La clasificación de los minerales de acuerdo a su composición química se asemeja a la práctica corriente de nomenclatura y composición de los compuestos inorgánicos. Así tenemos que las clases minerales son, por un lado, los elementos nativos. Elementos que aparecen sin combinarse con los átomos de otros elementos, como el oro o la plata. Carbonatos. El anión es el radical carbonato, como la calcita o la dolomita. Halogenuros. Los aniones característicos son los halógenos del flúor, del bromo y del cloro, los cuales están combinados con cationes relativamente grandes de poca valencia, como la halita. Óxidos e hidróxidos. Los óxidos son compuestos de metales como oxígeno, como anión. Por ejemplo, la cuprita, el corindón, la hematita. Los hidróxidos están caracterizados por iones de hidróxido, o moléculas de agua, por ejemplo, la limonita o la goetita. Los sulfatos, los wolframatos, los molibdatos y cromatos. En los sulfatos el anión es el grupo sulfato, en el cual el azufre tiene una valencia de 6, por ejemplo la barita. En los wolframatos el anión es el grupo wolframato, como la esquilita. Otro grupo son los sulfuros. Los sulfuros incluyen compuestos de selenio, seleneide, arsenurios y compuestos de bismuto. Los sulfuros se distinguen con base en su proporción metal. Ejemplos son la galena, la esfalerita o la pirita. Fosfatos, arseniatos y vanadatos. En los fosfatos el complejo aniónico del fosfato es el complejo principal, como en el apatito. Los arseniatos contienen arsénico. Para finalizar tenemos los silicatos, que es el grupo más abundante de los minerales formadores de rocas, donde el anión está formado por grupos silicatos del tipo sílice, SiO4. Más del 90% de los minerales que forman las rocas son silicatos, compuestos de silicio y oxígeno y uno o más iones metálicos. Por ejemplo, el cuarzo, el granate o el zircón.